proceder a hacer la presentación del libro. Nuestro podium lo conforma Claudia Paz Román, la autora de nuestro libro, que es profesora e investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, psicóloga, psicodramatista y maestra en psicología social de grupos e instituciones. Ha publicado numerosos artículos e impartido conferencias y talleres en diferentes congresos nacionales e internacionales. Colabora en proyectos de investigación e intervención psicodramática desde hace 25 años en los campos clínico, comunitario, educativo y de reclusión en México, Alemania, Holanda, Italia y España. Ha realizado diversas exposiciones fotográficas individuales en México y colectivas de carácter internacional. Su libro más reciente es Muerte, Ilusión, Espacio y Creación, Red Mexicana de Estudios en Espacios y Culturas Funerarios AC 2021. Un aplauso, por favor. Nuestro siguiente integrante del podio es Tomás Cortés Solís, profesor de Psicología en la Facultad de Psicología UNAM y UAM Xochimilco, estudios de maestría en clínica, ha trabajado en temas de psicogenética narrativa, humanidades y adicciones e historias de la vida. Un aplauso, por favor. Nos acompaña también Lorena Núñez. Le gusta el teatro, la música y el baile. Realizó sus estudios en licenciatura en educación especial. Cuenta con maestría en coordinación de grupos y psicodrama, doctorante en desarrollo humano. Es coordinadora de grupos desde hace 42 años. En 2007 empezó sus estudios en psicodrama en la Escuela Mexicana de Psicodrama y actualmente tiene el nivel de directora de psicodrama. Es docente en la Escuela Mexicana de Psicodrama, ha coordinado talleres con psicodrama pedagógico en México, Cuba, Ecuador, Chile, Costa Rica y Portugal. Se formó como actriz, está certificada como entrenadora en teatro playback y en terapia escénica. Formadora de grupos de teatro playback y teatro espontáneo como Ecos Deus Teatros de Transformación y Sanates de Suso. Ok, muchas gracias. Ha tomado diplomados en artes terapéuticas, expresivas y complementarias. Un aplauso, por favor. Y por último nos acompaña Yasmín Torres Caballero, que estudió licenciatura en psicología, hizo maestría en psicodrama y coordinación grupal, tiene formación en práctica psicoterapia narrativa en diferentes espacios de México y Chile. Actualmente cursa el diplomado en terapia narrativa relacional desde el giro afectivo, decolonial y prácticas basadas en las respuestas. Otras formaciones que ha realizado son arteterapia transpersonal, prevención y tratamiento de violencia de género con especialidad en violencia sexual y perspectiva feminista en psicoterapia. Cofundadora y coordinadora de Rizoma, colectivo de acción itinerante, compartiendo actividades psicosociales y culturales en comunidades y espacios de cultura. Beneficiaria del programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico en el año 2018, apoyado por la Secretaría de Cultura de Ciudad de México en el área de artes escénicas con el proyecto Teatro Espontáneo, Historias que Tejen Comunidad. Cofundadora de Ecos Deus Teatro de Transformación, grupo de teatro participativo. Ha participado como ponente y asistente en congresos de psicodrama en Argentina, Chile y Costa Rica y en encuentros internacionales de teatro espontáneo en Cuba, Ecuador, Colombia y en distintos puntos de México. Cuenta con 15 años de experiencia profesional en el ámbito educativo y docente como psicóloga escolar, en el ámbito clínico, como psicoterapeuta de adolescentes y personas adultas, en el ámbito comunitario como facilitadora de procesos grupales. Un aplauso, por favor. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar le agradezco aquí a la maestra Claudia Paz la confianza y la invitación. Y como un preámbulo breve, quiero decir que me da mucho gusto estar aquí. Ya hemos compartido en otros momentos algunos proyectos con la profesora y nada más quiero para el auditorio dar algún antecedente muy breve. En el año de 2017 o 15, 14, por ahí más o menos, estaba trabajando yo con un profesor, Juan Zúñiga, y realizábamos una diversidad de proyectos
Él estaba en la tarde, yo estaba en la mañana, y me dijo, ¿por qué no invitamos a la maestra Claudia? Pero no la ubico. Bueno, la ubico de vista, pero no sé. Sí, vamos a invitarla, dice, acá era un ejercicio de psicodrama que lo haga en mi grupo. Y bueno, ahí me tocó en suerte verla en acción, nos puso a trabajar y ya fue una primera aproximación que tuve con ella. Después el jefe de estudios superiores de la Facultad de Psicología, el doctor Samuel, ahorita recuerdo el apellido, Samuel Jurado, me dijo, oye, va a haber un curso de un suizo en la División de Estudios Superiores, ¿por qué no te anotas? Pues sí, perfecto, dame el dato. Entonces me anoto, llego y efectivamente estaba el profesor suizo y ahí estaba la profesora Claudia Paz. Ah, mucho gusto, ¿qué tal? Ella como está en el turno de la tarde y yo estoy en la mañana, pues nada más la conocí de vista. Y bueno, esa fue la segunda ocasión a donde este profesor nos puso a trabajar, a los profesores de la UNAM. Y bueno, dicho esto, el tercer momento fue una invitación que me hizo a mí y a Juan y a otros colegas a una clausura de una expofoto en la casa de la primera imprenta de América. Y dije, bueno, no solamente hace psicodrama, también hace fotografía. Entonces, bueno, ahí ya fuimos ya teniendo un poco más de confianza y voy al punto. Para los que somos de la UAM, porque yo ingresé en el 82, me resulta muy grato que la profesora, grato y al mismo tiempo algo que me llama mucho la atención, que sea me parece que es la única profesora que en la UAM Xochimilco que trabaja en la línea de grupos e instituciones se dedique al psicodrama. Hay muchos profesores que tienen el enfoque de diferentes escuelas en torno a los grupos, pero creo que ella es la única especialista en esta rama. Lo digo creo que con conocimiento de causa, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que para los que somos de la UAM y aquí hay algunos egresados, pues resulta muy gratificante que exista por lo menos una presencia activa que hay que fomentar desde mi punto de vista. Y bueno, dicho esto, yo hice una serie de puntos de lo que me llamó la atención de su trabajo. En primer lugar, inevitablemente la referencia a Levi Moreno como el autor de la Escuela de Psicodrama, me parece que ilustra y de ella sintetiza de una manera muy brillante lo que sería la biografía y el contexto de producción de este autor. Curiosamente judío y vinculado al teatro, se vincula al teatro y en algún momento tiene un contacto con el psicoanálisis. Estamos hablando de Europa. La biografía de este personaje está trastocada por las dos grandes guerras mundiales europeas y en ese contexto es que él se interesa por el trabajo con los grupos y se deslinda y toma una distancia, me parece muy creativa en relación al trabajo de Freud, sin negar toda la influencia que va a tener el trabajo de Freud en la obra de Moreno, porque él nunca la niega. Él toma una vertiente y la empieza a desarrollar. Esa vertiente precisamente está vinculada a las artes dramáticas. Ese es un primer punto que me parece que es relevante destacar y que ella lo trabaja de una manera, me parece, magistral y sintética. El segundo momento es cuando ella aborda el referente filosófico en el teatro griego por la poética de Aristóteles y cómo es que
Ya desde el mundo de los griegos se venía reflexionando sobre esta capacidad y la fuerza que tiene la representación del acaecer humano y sobre todo la parte de la tragedia. Finalmente, me parece que esa referencia es fundamental y en un tercer momento, por supuesto, su referencia al trabajo de Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, es un referente fundamental para aquellos que hayamos puesto algún pie en el campo de la filosofía y en el campo de este autor de Nietzsche. Es interesante cómo cuando uno revisa Nietzsche y en esta obra clásica que es El nacimiento de la tragedia, Nietzsche dice que parte de la tragedia del mundo moderno fue precisamente la ruptura que se dio entre la visión de lo apolineo y lo dionisiano. Él obviamente hace una reflexión que intenta salvar con mucho esta dicotomía que se da en el plano de la filosofía, destacando un aspecto importante, la dimensión trágica que atraviesa la dimensión óntica del hombre. Por esa misma línea, que es el de la tragedia, ella hace una digresión, me parece maravillosa, y aborda el trabajo de Unamuno, el sentido trágico de la vida. Unamuno precisamente vuelve a reflexionar sobre esta gran tensión entre estas dos fuerzas que habitan al hombre, y lo hace de una manera maravillosamente sintética, lo reitero. Y ya que estoy sobre el tema de la tragedia, vale muy bien la pena señalar que uno de los temas centrales que me parece a mí y a algunos de los presentes aquí, está Antonio Valle Manríquez, que es psicólogo, psicoanalista y filósofo, y hace poco dialogábamos sobre el tema de Nietzsche, y él decía, Nietzsche tiene una visión no pesimista del hombre, sino una lectura que es una invitación a superar la tragedia. La tragedia está presente, ¿sí?, en el hombre, entre lo apolineo y lo dionisiaco, como si estuvieran esas dos grandes fuerzas habitando al hombre, y esta parte racional y esta parte irracional, orgiástica, festiva, disruptiva, y que pareciera ser que están separadas. Y a veces en la propia vida, esta es una situación que nos habita. Sin embargo, la reflexión de Nietzsche, y si uno lee el contexto de producción de la obra de Nietzsche, no está invitando al nihilismo, ¿sí?, está invitando precisamente a la superación de la tragedia, a la posibilidad de pensar que esta escisión, esta división, se puede trascender. Vale la pena aquí, yo leyendo ese pasaje, esta parte del texto, a mí me remitía a Anya Lieblich, una especialista de la Universidad de Jerusalén que trabaja el tema de la narrativa, y ella decía que todos tenemos una historia que narrar, y esa historia muy bien puede asumir un modelo de corte literario. Entonces, entre los modelos que trabaja esta mujer, esta doctora, decía, está el caso de la tragedia. El caso de la tragedia lo podríamos sintetizar como la trayectoria de vida del individuo que tiene que enfrentar todos los desafíos frente al mundo y los desafíos que le imponen las instituciones. Y el sujeto que enfrenta a estas instituciones se mantiene firme frente a la adversidad, y por el otro lado
va a ser un esfuerzo sobrehumano por sostenerse frente a la contradicción. Y la parte trágica es que el individuo sucumbe ante el peso de las instituciones, pero no es vencido por las instituciones. Esta parte que trabaja Adrian Yenrich desde la narrativa, que es una versión mucho más contemporánea, me parece que es interesante. Y en algún momento la autora Elisa López, que prologa el libro, hace un señalamiento muy interesante de la obra. Dice: Claudia Paz nos invita a incursionar en el tema de la incertidumbre, la vida como incertidumbre. Hay cosas que podemos controlar, pero muchísimas cosas de lo cotidiano y no cotidiano que no podemos controlar y que nos desbordan, nos rebasan, ¿sí? Y a veces somos arrastrados por esto. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la dimensión de abordar desde el psicodrama la incertidumbre de la propia existencia y pensar al hombre parado frente a las fuerzas que no controla, ¿sí? Y que a veces lo controlan y a veces lo poseen y lo hacen hablar o lo hacen actuar, ¿sí? De una manera incluso autodestructiva, es todo un desafío. Y me parece que en la propuesta psicodramática es pararse frente a la incertidumbre, frente a la tragedia, pero teniendo siempre la vista puesta, como muy bien se señala por parte de la prologuista, que es esta Elisa, la posibilidad de superar la tragedia, de trascenderla. Entonces, bueno, yo leo esta primera parte y de manera inevitable se me viene la parte de la psicogénesis con una obra clásica de Piaget, que es la representación del mundo en el niño. Piaget, un gran epistemólogo, trató de resolver o de responder las grandes preguntas de la ciencia acudiendo al niño. Y entre las cosas que hace Piaget es observar precisamente las primeras actividades de representación, las actividades semióticas. Y algo que va a encontrar Piaget es que en los actos de imitación, en los actos del juego lúdico, en los actos del dibujo, pero sobre todo en los actos del juego, dice, el niño es capaz de resolver los dilemas del mundo adulto. El juego y esta representación que hace el niño no solamente tiene la parte lúdica, es un gran mecanismo poderoso que le permite al niño acomodarse y ajustarse y arreglar las imposiciones del mundo adulto. Entonces, bueno, uno no puede pensar en el psicodrama sin meterle, o por lo menos yo le meto la parte psicogenética, la parte evolutiva, y uno descubre que esta capacidad de representación o de recreación que tiene el hombre la encontramos a edades muy tempranas, y esto se va a prolongar y se va a hacer cada vez más complejo conforme el hombre avanza. Entonces, bueno, estas partes que me parece que son fundamentales de la obra y a partir de las cuales yo releo el trabajo. Me parece que aquí las compañeras que son especialistas en el tema, la misma Claudia, podría dar más sobre la parte de Moreno, pero yo incorporo estos elementos porque cuando uno lee el texto desde otros paradigmas, también encuentra este tipo de riquezas. Y hablando de
de esta parte, en algún momento del texto, se va a pensar el psicodrama como una forma de investigación, como una forma de intervención psicosocial y como una forma de invención y de creación que dé la posibilidad de trascender la alienación, ¿sí?, con los adictos, con la gente que trabaja, que está metida en las adicciones, ¿sí? Un tema con el cual estoy yo familiarizado, porque he trabajado desde otro paradigma con pacientes, grandes consumidores de sustancias y con las enfermedades mentales. La enfermedad mental, esta parte compleja que se nos escurre de las manos, que siempre es desafiante para un psicólogo o para cualquier individuo. ¿Qué es? ¿Cómo la podemos definir? ¿Cómo podemos intervenir? ¿Cómo podemos, para utilizar esta metáfora, cómo podemos aterrizar a alguien que está en el delirio, que está como en otra realidad aparte, ¿se me explico? Y que está en un sufrimiento particular, él y la gente que lo rodea. Me parece que en ese sentido también este libro no solamente cubre el eje de lo epistemológico, sino también hace una propuesta de corte metodológico muy fuerte, que además ilustra con dos intervenciones por parte de la autora la fuerza que tiene este paradigma. Por un lado, el trabajo con los jóvenes adictos, adolescentes, jóvenes en Alemania, ¿sí? Y por el otro lado, con los enfermos de esquizofrenia, a donde precisamente la autora rebasa con muchísimo los lugares comunes y el estigma que pudiera pesar institucionalmente sobre estos grupos sociales. Y me parece que desde el propio psicodrama y desde su propia experiencia, ella pone el dedo en la llaga y hace una invitación precisamente a trascender la estigmatización, a verlos finalmente como personas que están expresando formas de la naturaleza humana, ¿sí? Finalmente, ¿sí? Y que ameritan un tratamiento, ameritan una intervención, ¿sí? Y obviamente ella desde su paradigma lo hace y por supuesto en ese sentido esta otra parte del libro a mí me resulta muy valiosa, porque en el caso del Aguam Xochimilco se trabaja muchísimo con el tema de la intervención, pero ha primado una visión, me parece a mí que la visión, una visión reduccionista de la propuesta de Castoriadis. Se ha dado una visión de la lectura metaanalítica exclusivamente y se hace a un lado el trabajo de la intervención. Es muy fácil estar haciendo clasificaciones, haciendo taxonomías de las enfermedades o de los padecimientos. ¿Se me explico? Es fácil entre comillas, pero me parece que lo realmente desafiante es trabajar con estas poblaciones. Y en este caso quisiera ir apuntando al cierre de mi participación con dos elementos. Yo pienso que para el caso de la UAM bien valdría la pena regresar a algo que no está enunciado con este término, pero que se aborda en el texto, que tiene que ver con la poiesis, con esa capacidad creadora que tiene el hombre, que apunta precisamente a la posibilidad. Y en algunos de sus trabajos que hace Claudia de intervención con las mujeres en cárcel de mujeres de Tepepan, Ciudad de México, el trabajo de intervención en el cautiverio me
parece que es un trabajo muy rico. Yo en algún momento me di a la tarea, hace algún tiempo, de revisar la tesis de maestría y me resultó muy atractiva la idea y la propuesta de intervención con mujeres que están purgando cadenas muy largas, y están bajo todo el peso, así literalmente, de la institución carcelaria, y cómo dentro de ese espacio, ¿sí?, se tiene que pensar la posibilidad de la poiesis, de la creatividad o de la libertad. Y ya nada más para cerrar, por aquí la compañera cuando aborda el tema de la institución carcelaria, cita a Erving Goffman, este sociólogo norteamericano de la escuela del interaccionismo simbólico, y este Goffman, en un libro que se llama La presentación de la persona en la vida cotidiana, él decía algo importantísimo. Dice que siempre que estamos en copresencia con otro, él hacía sociología o microsociología urbana y se hacía preguntas tan sencillas como la siguiente: ¿qué es lo que ocurre cuando estamos en un lugar público, por ejemplo, en un teatro, en un cine, en un café, y estamos en copresencia? Estamos a unos centímetros de alguien que no conocemos. Dice, se da una interacción simbólica, pero decía algo muy, muy interesante. Dice, siempre empleamos una máscara para interactuar. Y se remite al teatro griego. Entonces, yo revisando el trabajo de Claudia, pensaba, bueno, me parece que aquellos que nos hemos empapado o venimos de otras tradiciones, cuando retomamos el texto y leemos este tipo de aproximaciones, inevitablemente volvemos a coincidir sobre este manejo que hacemos de manera deliberada o de manera inconsciente sobre la manipulación del rostro público. Y decía Erving Goffman, por más que queramos controlar todos los elementos del texto que somos, siempre algo se escapa. Por más que me ponga la corbata, me acicale, me prepare para entrar en escena, hay algo de mí que el otro alcanza a detectar. Y viceversa, ¿sí? También, a pesar de que el otro está haciendo su mejor esfuerzo por actuar un papel, habrá elementos, o un guión, habrá elementos de su propia representación que escapan a su propia voluntad. Entonces, bueno, y yo aquí le pararía. Me parece que es un libro excelente, sobre todo por el contexto. Felicito a los editores junto con Claudia, porque creo que sí es una contribución para la UAM. Sí es urgente que en la UAM se abran estos espacios, estas discusiones con los alumnos, que haya más textos, haya más espacios, más seminarios, para que esta tradición del estudio de los grupos se enriquezca, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Creo que nos conocimos cuando fue lo de Teatro Espontáneo en México. Ahí nos conocimos, sí, me acuerdo que de repente subiste al camino y así de ¿qué pasó? Que vamos en un camino y entraste, yo soy Claudia. Ahí te conocimos en ese lugar. Y bueno, yo voy a comentar un poco de lo que es el psicodrama. Es un método para coordinar grupos
es la ciencia de las relaciones interpersonales. Esta es una cita de nuestra maestra María Carmen Bello. También es un método para coordinar grupos a través de la acción, que utiliza escenas en lugar del relato de las mismas, como forma de explorarlas y elaborarlas, que es lo que encontramos aquí en el libro. El psicodrama es un método que tiene una teoría que se puede encontrar en muchos libros y ejemplos de diversas prácticas. Pero lo más importante es que el psicodrama se aprende practicando, manifestándose en la expresión del cuerpo y de las palabras. Es con los años que la persona se integra como psicodramatista para llevar su ser y sus conocimientos a otros grupos y a otras personas. Cada experiencia de coordinar un grupo se vuelve como una flor. Surgen flores diferentes, porque cada experiencia siempre es diferente, ya sea con grupos o con personas. Esas flores a veces forman invernaderos o jardines que deslumbran por sus bellezas, su color, su olor. Así las experiencias en psicodrama, cuando son plasmadas en un libro, cuyo contenido deja al lector boquiabierto por la credibilidad de que los momentos contados son posibles, que la teoría se ve reflejada en cada momento de la experiencia vivida. La teoría no está aparte, sino está integrada en las escenas. La mirada escénica, antología psicodramática, nos lleva por un recorrido de experiencias en diversas instituciones donde las personas experimentaron la libertad de transformación interna, de ser protagonista en su vida, en el aquí y en el ahora, con el encuentro con otras personas. El psicodrama también es arte, como nos expone en el libro, y ofrece a las personas participantes crear frente a una hoja en blanco o una arcilla un momento personal que involucra la memoria, los valores personales. La psicodramatista apoya a mostrar lo mejor de cada persona, de cada ser humano, reconociendo que cada una de ellas tiene la forma de registrar sus recursos de salud y ella tiene la sensibilidad para guiar este autodescubrimiento. En este libro se muestran los valores humanos, empezando por el valor de la sensibilidad en la intervención en cada escena, creando el ambiente de respeto, generando un espacio de comunicación, tranquilidad y confianza en ese grupo. El principio de la empatía a través de ponerse en el lugar y la vivencia del otro, así como la voluntad de hacer los momentos posibles con honestidad, sinceridad y libertad. Y sobre todo, el amor de querer construir realidades alternas para los grupos y las personas. Se crean personajes que llevan la paz interior, recordando los valores familiares, los valores sociales y afectivos. Considero importante resaltar una de las aportaciones de este libro, que es la entrevista. A mí me fascinó llegar a este capítulo. Dice la autora: los aportes psicodramáticos a la entrevista psicológica brindan una mirada creativa y no directiva. Ella nos comenta que es preparar al entrevistado y al entrevistador, que es muy importante, con una actividad previa. En psicodrama le decimos
caldeamiento, a temperamiento. Es contar de otra forma, donde el entrevistado se siente libre de expresarse y dueño de su historia. Es emplear los recursos psicodramáticos, los procesos lúdicos que integran la emoción y la razón, rescatando el aspecto corporal, nombrando las sensaciones, el espacio temporal preferido por el entrevistado que habita en una institución, crear un ambiente de confianza y libertad. Y esto lo vuelvo a recalcar porque en toda su obra nos habla de la libertad, de la creación de libertad. El entrevistador acude a la institución para percibir el espacio del lugar. Imagina que es parte de ese lugar. Intenta ponerse en el lugar del otro. Esto lo prepara para realizar una entrevista con una mirada exploratoria y creativa, repensando el método y replanteándolo las formas, así como las posibles preguntas y situaciones. La entrevista será flexible y creativa, estando alerta durante el proceso para percibir cambios, aunque sean mínimos, en el entrevistado, porque la mirada siempre está con él, aunque estemos escribiendo, pero estamos atentos a él, lo estamos mirando. La entrevista puede abordarse con técnicas de psicodrama o con la encarnación de un personaje del pasado, del futuro, del presente, que puede ser significativo. La autopresentación, que puede abordarse con objetos, personajes históricos, entre otros ejemplos que hay aquí en el libro. Y algo que me gustó de aquí del libro, quiero que pase. Dice, mediante este escrito se ha hecho énfasis en el tiempo, mostrándose esta técnica que, como comenta Rojas Bermúdez, el psicodrama no solo permite explorar el pasado y trabajar el presente y su problemática inmediata, sino que nos ofrece la posibilidad de adentrarnos en el futuro inmediato mediante la dramatización de la visión que el protagonista tiene acerca de situaciones significativas esperadas o por ocurrir en su proyecto vital. Aparecen expectativas, deseos, presagios que se escenifican y desarrollan con todos los elementos posibles. Divide la división futura en dos dimensiones: un futuro probable y un futuro ideal, lo que nos permite discriminar las distancias que hay entre sus expectativas de probabilidad cierta y el cumplimiento de sus deseos, si todas las circunstancias se dan a su favor. Se explora un panorama a mediano o largo plazo. De ahí, esto puede ocurrir en un plano profesional, matrimonial, familiar, de ubicación de vida. La distancia entre la proyección del futuro probable y el futuro ideal será tanto más corta, más optimista será el sujeto. Otro punto que a mí me gustó mucho es: en entrevistas se pedirá que narre la escena, ya sea de manera verbal o en caso de que la persona esté muy inhibida, se puede pedir que lo dibuje, o en caso de llevar objetos de apoyo, se pueden llevar títeres, muñecos, para realizar una presentación del mismo. Otro aspecto es la encarnación de personajes ficticios. Esta técnica es muy útil en adolescentes, ya que se puede explorar el torno de la idealización y la construcción de su identidad. Es una etapa en que la fantasía está presente significativamente. Se le pide que encarne un personaje que le agrade o admire,
ya sea del cine, del teatro, la televisión, histórico o algo que pueda inventar. Esto es lo más emocionante de trabajar con escenas, esta creación, esta creatividad. Y una vez encarnado, con todos los preparativos que ello requiere, como ya se ha explicado, se le pide que muestre con todo eso que la vida le ofrece y cómo sortear los obstáculos y peligros ante la misma. En la dramatización de escenas cotidianas de o los protagonistas, una traslación al escenario de su realidad laboral, familiar, social. Es un procedimiento de diagnóstico que puede ser ampliado con la preparación para afrontar situaciones nuevas, descubriendo las posibilidades de rol, introduciendo todas las variantes posibles hasta encontrar la más adecuada para sí. Esto nos ayuda a partir de la narración de la escena a indagar, describir un día cotidiano y volverlo también como si fuera una película. Y preguntarle qué tipo de película sería tu día de hoy. Todo esto permite a las personas que sean ellas las creadoras de su vida y de su momento, que sean ellas las que van siendo protagonistas de su vida y se van sintiendo cómodas con la psicodramatista. Este libro nos invita a compartir una respiración, donde se reconocen las capacidades creativas, tanto del entrevistado y los participantes, y la psicodramatista. Este es un libro donde la protagonista, nuestra querida psicodramatista Claudia, muestra su fortaleza de perseverancia en el tiempo y en la escucha, en la confianza de emplear el método psicodramático y en la solicitud de apoyos para llegar a la concretización de sus acciones, creencias e ideas acerca del psicodrama que se ven plasmados en su libro. Reafirmo el comentario de Elisa López. Claudia es psicodramatista. Agrego que también es artista, que con paciencia y escucha realiza la intervención psicodramática humana. Bueno, pues buenas tardes. Yo también estaba pensando ahora, ¿desde qué momento conozco a Claudia? Y justo en mi recorrido por el libro y en lo que plasmé para compartirles hoy, es como muy cierto, ¿no? Como que yo soy de la UAM Xochimilco, pero no fue mi maestra, y mucha gente me preguntaba, ¿tu maestra fue Claudia? Porque por mi historia en el psicodrama, y yo no conocía a Claudia, y yo decía, ¿cómo puede ser que no fue mi maestra, que no la conocía y yo estuve ahí en la licenciatura? Y justo con el tiempo, ¿no? Nos fuimos encontrando, fue por ahí como yo creo que primero en algún texto leerla, y con el tiempo poderla conocer en persona. Entonces para mí fue como se materializó ese ser, ese personaje del que quería saber y me preguntaban. Y bueno, para mí entonces es un honor que me haya hecho esta invitación hoy y poder estar por acá. Me siento muy honrada de esta invitación y también como de saber que contamos con una compañera y una maestra que le da un lugar muy importante a nuestra metodología psicodramática. Puse por acá que la conozco de hace un tiempo. Antes
tal vez nos cruzamos en espacios psicodramáticos y otros. Y me gusta mucho pensar que este libro es un acto creativo. Me gusta también pensar que ha tocado nuestra experiencia personal, el ser psicodramatistas, más allá como de lo profesional, lo académico, o ser facilitadores o acompañantes de procesos grupales. Más allá de estos procesos intelectuales que podemos tener, leer el texto de Claudia me evocó todas esas maneras de ser coordinadora de grupos. Y me evocó el ser interventora, investigadora, como ella lo propone, y me evocó leer entre líneas quién es Claudia en su cotidiano, en sus relaciones y en su manera particular de ver el mundo. Y me da mucha curiosidad saber más y conocer más de Claudia. Me llama la atención que la invitación que nos hace Claudia en presentar su mirada del psicodrama es desde un lugar de psicóloga de grupos, de investigadora, de fotógrafa, de acompañante de personas, de maestra. Me resuena la idea que al intervenir algo se transgrede, algo sucede, algo no vuelve a ser como antes, no queda intacto. Y eso lleva a movimiento, eso lleva a que algo distinto suceda y a la transformación, que creo que es algo que atestiguamos mucho cuando estamos en un grupo como participantes, pero también cuando acompañamos desde el psicodrama, desde el arte también. Desde el psicodrama y en los grupos no es por arte de magia, aunque eso parezca, pues hay un proceso y algo se replantea. La intervención del psicodramatista y la temperación del grupo o el caldeamiento, ambos procesos son fundamentales. Hay una especie de compartir y colaborar en ese espacio. Aunque se dice director o directora de psicodrama, me parece que hay un impasse muy importante cuando el director, el psicodramatista o la psicodramatista deja ser al grupo y confía en el grupo. En ambos procesos que son fundamentales e importantes, damos lugar y sabemos y vemos cómo cobra acción y cómo cada grupo puede tener su propia fuerza y su propia potencia. En cada uno de los capítulos que fui leyendo de la antología de Claudia era pensar desde distintos lugares y distintos territorios. Me admira mucho la capacidad de poder viajar, ¿no? Si lo vemos en viajes de Claudia, al poder estar en distintos lugares, con distintas poblaciones y poder tener esas distintas miradas. De pronto no sabía yo muchísimo acerca de su ser fotógrafa y me evocó muchísimo el deseo de ocupar incluso este lugar o explorar más este lugar de la fotografía, porque me hace mucho sentido que un psicodramatista o una psicodramatista tenga o necesite o requiera de esta capacidad de capturar el momento, que es algo que justo se plantea mucho en la metodología y epistemología psicodramática, la importancia del momento, del aquí y el ahora. La evocación de la fotografía en el psicodrama me lleva a pensar en la importancia también de la mirada. ¿Qué estamos dispuestos o dispuestas a mirar? ¿A qué le ponemos foco cuando estamos en un grupo? Nunca miramos una sola cosa, decía también, o dice también Claudia en el libro. Un director en psicodrama como un fotógrafo requiere esa habilidad de la espera para capturar la imagen o la escena. Esa escena que puede multiplicarse y dramatizarse. Es
es algo que también va sintiendo y se va sintiendo, ¿no? En psicodrama le llamamos el factor tele, que es cuando podemos ubicar como a lo mejor alguien o el mismo grupo puede ubicar que alguien puede ser protagonista de una escena. Y requiere también de estar atentas al aquí y el ahora que el psicodrama nos recuerda continuamente tener en el centro. También nos recuerda la idea y la brújula de vida de ver y vivir el arte como una manera de existir, como una manera de moldear nuestra existencia. Ahora también pienso si la fotografía es un ejercicio de capturar lo estético y si la belleza es importante en el trabajo que hacemos con las personas y en cómo miramos y moldeamos nuestra propia vida. Mucho del recorrido que fui haciendo al leer a Claudia fue pensar en la belleza y en lo estético, en la importancia de mirar eso bello que puede quizá invitarnos a complejizar cómo vemos también la tragedia. Me resuena la idea de que el acto psicodramático genera rupturas. En muchos de los momentos, de las intervenciones, de las propuestas que nos comparte Claudia, está presente la idea de ruptura. Y creo que el psicodrama es completamente algo que genera ruptura, todo el tiempo. Porque es metodología y porque es arte, porque es intervención y porque es canalizador de la creatividad. Me gusta la idea también de que sea provocación y un espacio posibilitador en diferentes contextos y formatos. Decía Moreno, ahí donde haya un grupo, ahí podemos hacer psicodrama. O sea, ahorita podríamos pararnos y hacer psicodrama. Me gusta también pensar en las diferentes posibilidades que nos propone Claudia, como es el encierro real, digamos, y el encierro también en instituciones psiquiátricas o el encierro mental, los espacios como públicos incluso. La práctica psicodramática rompe el orden de lo establecido porque quiebra la individualidad de las problemáticas. Es una metodología ideal para poder desprivatizar las experiencias, que no se queden en lo privado, que puedan ser públicas. Las dificultades, el encierro real, el encierro que vivimos por las instituciones y eso, a veces el encierro que vivimos por el individualismo. Hacer psicodrama, plantea Claudia, es un acto de liberación, pues nos permite interpretar y experimentar papeles diversos como percepciones impensables. Incluso aquello que nos sucede y que nos imaginamos puede suceder en un escenario psicodramático. La imagen que me evoca el libro es la de un camino, un trayecto con varias y distintas paradas a las que podríamos regresar para aprender, para seguir imaginando cómo podemos entender, vivir o acercarnos al psicodrama o recrear el psicodrama. Me invita mucho la curiosidad de los escenarios, los territorios, saber más de las personas con quienes Claudia ha trabajado. Me lleva a refrescar mi manera de hacer, entender, enseñar psicodrama y las infinitas posibilidades que hay en la intervención psicodramática. Y ahora también, mientras escuchaba al maestro y a la maestra, el maestro Tomás y la maestra Lorena, pensaba en una frase de una maestra que dijo alguna vez en un taller. Es una maestra de Argentina, se llama Adriana Peterbach, y esa frase nunca se me ha olvidado porque me parece que además está muy, muy presente en el psicodrama y en el libro de Claudia, que es que somos activistas de la incertidumbre. Y yo pensaría que no solo somos activistas de la incertidumbre en el trabajo como psicodramatistas, sino en la vida. Muchas gracias.
Seré breve, ya gracias, han dicho cosas. Uno le da un poco de vergüenza, ¿no? Cosas tan hermosas, e incluso sorprenderse, ay, sí dije esto, sí está ahí escrito. Se sorprende y hasta me asusté. No, la verdad es que muchísimas gracias. Voy a empezar agradeciendo a la Galería Metropolitana por su apoyo y sobre todo por este espacio maravilloso que justamente nos evoca el arte, ¿no? Nos evoca la mirada, nos evoca la escucha, la música. Me recuerda cuando hace mucho tiempo también bailaba, por eso, bueno, empecé a tomar fotos porque me accidenté, les digo rápidamente, y dejé de bailar. Entonces estaba en una silla de ruedas y veía el mundo diferente, ¿no? Yo bailaba danza contemporánea hace varios años y este era un espacio donde a veces ensayábamos, ¿no? Estábamos en el grupo en la UAM, ¿no? Y bueno, también fue como recordar muchísimas cosas y creo muchas intersecciones por aquí, ¿no? Sí, me parece que, no sé si decir que es uno o no artista, eso realmente no importa, pero yo creo que esta mirada del arte, esta mirada que justo traían también Tomás con respecto a Nikita de la tragedia y de cómo nos miramos, esta parte que decías, cómo nos vinculamos con el otro, Lorena, y esto que decía también Yace. Sí, soy una transgresora, siempre lo fui desde la escuela, entonces ahorita que lo mencionabas dije, pero bueno, más creo que bueno, en el sentido de que hay que trascender en muchos sentidos, ¿no? Para ver, ¿no? Para moverse, en el sentido como de movimiento más bien, ¿no? La transgresión que nos permite el movimiento y nos permite mirarnos. Me parece que sí es un libro evidentemente que va a enriquecer el campo del psicodrama o los psicodramatistas y también es un gusto para mí que puedan exponer el libro, puedan dar sus comentarios gente pues, de las generaciones posteriores a la mía y dar pues esto, para mí es un placer, ¿no? Esta experiencia, regalarla, ¿no? Cuando uno pues, publica un libro, pues ya no es mío, ya es de nosotros. Y bueno, también toda esta parte que Tomás nos ha enriquecido, creo que también el libro mismo, como decía, nos invita a hacer reflexiones de otro tipo, ¿no? O a conectarnos con otros autores, o desde dónde explicarnos, es decir, no es un libro que dice y que así es, sino que nos deja como algo que es como una mirada también, ¿no? Como una veta donde dices, lo puedo explicar desde aquí, desde acá, entonces en ese sentido me parece que es un poquito, no porque sea mejor o peor, simplemente abrir vetas en cuanto a psicodrama y en cuanto a poder olerlo, creo, que ya se mencionó aquí, Tomás me refería con el origen del psicodrama y oler la esencia y sobre todo esta gran pregunta si somos, yo sí me considero sujeto de la tragedia, no sé ustedes, y desde ahí me parece como un sujeto tal cual, psicodramático, apenas me di cuenta, eso es la verdad, que soy un sujeto psicodramático y que por eso, bueno, pues he entendido muchas cosas. Y desde este sujeto de la tragedia, me parece que como sujeto psicodramático, esto que también hablaban de esta posibilidad de la libertad, de la transformación y de las maneras como veamos la tragedia y este deslizamiento ahí, ¿no? Y creo que un poco rescatando también este asunto de Moreno en la guerra mundial y tal, pues, y las condiciones un poco que he trabajado en las intervenciones, en circunstancias duras, creo que sí asumirnos o al menos pensarnos como sujetos en algunos momentos de la tragedia, no necesariamente para vivirse en la tragedia, sino justamente para poder mirar tener otras miradas, ¿no? Otras formas, como diría Hegel, otras maneras de estar y mirarse. Y por eso el título de la mirada escénica, que también creo que no necesariamente es para psicodramatistas, también lo espero, que se deje algo al público en general, ¿no? Yo creo que ahí va. Bueno, entonces pues sí, agradecer evidentemente a la galería, agradecer a la UAM
como toda esta posibilidad y soporte que me han dado para el libro. Siempre agradezco a los editores, a Miguel, a este maravilloso texto que salió bien. Y sí quisiera también, bueno, a Mari Carmen, a Aldo, a ver, hacer, me parece, la lectura aquí significa y simboliza muchísimas cosas, ¿no? Agradezco a los ponentes de esta mesa, colegas y amigos y amigas, a Tomás por su precisión sabia y contundente, gran colega, gracias Tomás. No le gusta que diga que es sabio, pero sí es. A Lorena Núñez por su profesionalismo, dinamismo, pero sobre todo también, creo, Lorena, por el teatro espontáneo y tecnológico, y tu labor ha sido fundamental. A Yasmín, por su sensibilidad, compromiso, inteligencia, entrega al psicodrama, y una gran narradora, también te vi en la parte narrativa, y esos encuentros que hemos tenido así fugaces, ¿no? De verdad es que me da muchísimo gusto encontrarlas. Sí, esa sensación, ¿no? que aparece ahí de encuentros de repente, ¿no? Que Claudia aparece, ¿no? Es que, bueno, sí, así soy, un poco aparezco y luego desaparezco. Siempre he sido así. Bueno, continuaré. A este público, obviamente, diverso, y creo que somos ahora nosotros, no me tardo mucho para poder entrar a lo que sigue. Y estamos ahora, me parece, en un encuentro, en la mirada colectiva que detiene el tiempo y renueva el espacio interior. Gracias a los actores también de Museos por estar aquí listos para compartir su trabajo en un momento. Estas páginas representan una travesía inconmensurable, tan valiosas como nuestro ser. Algunas experiencias se quedaron guardadas por un tiempo, ya que era preciso poder digerirlas, analizarlas, sistematizarlas, etc. He transitado por esta vida como un ser psicodramático, aunque tuve conciencia de ello hace poco. Posiblemente esto me permitió fluir con un encanto indescriptible en la cálida frialdad o la ácida dulzura en un río psicodramático. Para poder nadar con confianza requerimos del cuidado del otro, de aquel que mira con cautela e inteligencia y está siempre presto a zambullirse para nosotros. Agradezco que estén aquí presentes los familiares de David. Mi memoria, David Acevedo Rojas, 2 de mayo, quien dedicó tiempo y parte de su vida para que pudiese nadar en este río psicodramático sin miedo. Gracias, David, por ello. Esta presentación también está dedicada al psicodrama, como ya les he dicho, voy a cortar esta parte, solamente preguntándonos, está dedicada también a las personas en reclusión que cambiaron mi mirada. Tantas riquezas en un espacio de encierro, tantos cuerpos y almas mutiladas. ¿Qué no acaso también nosotros podríamos estar o estamos en esta categoría? Este es un libro, dice aquí, tomar el libro, o sea, lo tomo, ¿no? Sin mi apunte, ¿no? No sé por qué dice tomar el libro, pero bueno, lo tomo. De formas, no solo por sus fotografías, sino porque el contenido se ha hecho forma. Es un libro que no ilustra a través de sus fotografías, sino que de ellas evoca sentimientos, genera y produce un algo que acompaña a los apartados y al lector mismo. Ya lo descubrirán. Este libro sale a la luz a pesar de los barrotes, entre el rechinido de puertas que abren y cierran, en un pasillo que huele a libertad. Eso lo decían las presas, ¿no? Este pasillo huele a libertad. Buscamos espacios en la cárcel, empezamos a trabajar buscando espacios que se me quedan viendo como, ¿qué le pasa a esta maestra que viene? Rara. Les dije, a ver, díganme en la cárcel cuál es el espacio que más les agrada o que les agrada. Y de ahí empezamos a trabajar. No trabajamos con el delito, no trabajamos con qué horror la cárcel. Y uno de los lugares maravillosos que decían es cuando estamos en el pasillo, porque el pasillo huele a libertad, o cuando estamos en el lavadero, porque recuerdo, ¿no?, este olor cuando estaba con mis hijos, o cuando miro al cielo, cuando miro una pequeña hoja que está por ahí, ¿no? Entonces creo que nos aportan muchísimo las presas y sobre todo también en los tiempos pandémicos. Ese será otro libro que sacaré después, pero bueno, esta es otra historia.
Espérenme que ya se me... no, es el número 4. Bueno, visto desde esta mirada no solo son recuerdos, me parece, hablando de la carne, sino escenas infinitas, miradas no absolutas, miradas luminosas, miradas oscuras, de ahí en donde los colores posiblemente se vislumbren en su involuntaria refracción. Eso es cuestión del lector. Si en este libro hay, pues sí, las fotografías son blancos y negros profundos, ustedes encontrarán, como bien han comentado ahorita aquí los compañeros, fue encantador porque me parece que nos comentaron justo esta refracción, ¿no? Encontraron la refracción. Gracias. Los dejo con este libro que ahora ya no me pertenece, solo espero que este sea el que nos sorprenda. No voy a leer esto. Y creo que esta galería para mí significa y podría ser también un ejemplo de un refugio creativo en el que podemos conformar en nosotros. Me parece que estamos en este refugio creativo ahorita, en un marco de confianza, nuestros pensamientos, nuestros sentires, pero sobre todo esto espontáneo. Así que ya estamos haciendo el calentamiento para el teatro espontáneo. En un espacio de libertad, porque si en algo se detiene este libro, como bien dijeron, es en la paradoja de la libertad en el encierro, o esta paradoja de sentirse libres ahora en este refugio creador. Que los tome por sorpresa, porque de eso se trata el psicodrama. Dejar de sorprenderse, considero, podría ser un acto de conformismo y rendición. Y ya me lo estoy confundido. Un segundo. Que traje lo que escribí en la feria del libro y ahora ya se aparta, pero ya lo encontré bien. Entonces, quisiera compartirles algo breve, un poco una escena cortita. Hace unos días un libro me encontró, sí, es correcto. El libro me esperaba polvoso en un pequeño estante sobre la vía pública, de esos sitios típicos de por aquí, de la colonia Roma. Me observaba con cierta dignidad y misterio, mientras yo tomaba el café y saboreaba el helado. Lo tomé sin pensarlo. El sonido de la montaña emergió. Lo escuché al leerlo. ¡Qué delicia! Cambió todo mi entorno, a pesar del calor infernal y los agudos gritos de los niños que salían de la escuela. Sus páginas me atraparon en sensaciones inverosímiles. No pude más. Le tomé una foto y corrí a buscarlo al péndulo. Dije, seguro que ahí lo encuentro. Agotado. Pero tenemos otros de ese autor. No, me dije severamente. Era ese el que me había elegido. ¿O acaso había sido el autor? Me pregunté. El laberinto de mi confusión era insostenible. Al otro día salí con emotiva premura. Nos volveríamos a encontrar. ¿Sería este nuestro destino? ¡Qué horror! Aunque Philippe preparaba el café como un gran tipo que es, tenía que solucionar este asunto a como diera lugar. Ya me quitaba el sueño. Solo esperaba que no desapareciera. Este libro bajo esas condiciones tan riesgosas, pensé. ¿Y si me lo robo? No es correcto. Pero además pueden regañar a Philippe y si lo pido prestado, pero eso es mejor, aunque sé que en el fondo es un robo. Dije, mejor lo cambio, ¿no? Mejor lo cambio por mi libro. Así, cuando sepa que yo escribí este libro, pues no dudarán que soy una persona de fiar, ¿no? Y así fue, ¿no? Me lo dieron. Digo esto por ello de la mirada escénica, y voy a compartir algo del texto que me encontró. El énfasis está colocado menos en la razón y el argumento que en la intuición, en la sensación inmediata. La iluminación no llega a través de la enseñanza, sino a través del ojo despierto internamente. La verdad reside en desechar la palabra, subyace fuera de la palabra. Esta es una parte del discurso pronunciado por Yashirani Kawabata al recibir el premio Nobel
en 1968, al cual también dedico mi libro, y gracias por encontrarme y poder seguir en el sueño de la montaña. Gracias.